No sé, yo miro aquí si está aquí como en recientes. Aquí lo tenemos. Ahí está. Bueno, yo les decía que... Ahí está el libro. Bueno, yo les decía pues de que las enzimas, todas ellas, sí están viendo ahorita el libro. ¿Sí ven el libro? Bueno, en ese señor. momento no. Sí se ve. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces, uno de esos grupos de proteínas son las enzimas. Y la función de estas es catalizar una reacción. ¿Cómo la cataliza? O sea, la acelera una reacción para que ocurra rápido. Como vamos a ver, reacciones que pueden ocurrir en años, en meses, en días, en horas, ¿no? En segundos. Pero la enzima tiene como función catalizarlas de tal manera que se pueda funcionar a nivel fisiológico. Entonces, en este capítulo, enzimas, conceptos básicos de la cinética, vamos a ver cómo funcionan esas enzimas, la forma específica como ellas funcionan. Bueno, una de las reacciones catalizadas por una enzima, aquí en este caso la acuarina, ¿no? En presencia del oxígeno y calcio, como vemos ahí, produce un dióxido de carbono y una luz cuando se cataliza esta reacción por esa enzima. Esa luz es la que ustedes ven ahí en esa medusa, creo que se llama medusa o algo así, ¿no? Y ella lo utiliza bien sea para cazar o bien sea para dejar noqueado al enemigo y volarse, ¿no? Entonces, esa es una pues típica reacción enzimática, ¿no? Bueno, como les decía, ellas son altamente específicas, estas enzimas. Tienen muchísima especificidad, o sea, saben lo que están haciendo. En este caso, en particular, la reacción que ustedes ven aquí, dióxido de carbono con agua es convertido a ácido carbónico. Esa reacción la cataliza una enzima que se llama anhídrida carbónica. Y esa anhídrida carbónica, como vemos aquí, convierte aproximadamente 1.000.000 de moléculas de dióxido de carbono a agua en un segundo. Entonces, esto es una de las enzimas que son extremadamente rápidas. Entonces, 1.000.000 de moléculas en un segundo es bastante. Esta enzima la tenemos en la circulación. Nosotros producimos en la degradación que vamos a ver en el metabolismo, nosotros producimos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono para nosotros es tóxico, tiene que ser eliminado. Normalmente parte de ese dióxido de carbono, como vemos aquí, se convierte en ácido carbónico y ese ácido carbónico se convierte en bicarbonato. Nosotros vimos hace un rato que el bicarbonato es uno de los componentes que mantienen el pH 7.3 en la sangre del ser humano. Y entonces, por medio de esta enzima, entonces procesamos este dióxido de carbono a bicarbonato para que nos mantenga el pH de la sangre. Cuando es demasiado dióxido de carbono, pues entonces, ¿qué ocurre? Que ese dióxido de carbono es transportado, como vamos a ver en el capítulo número 10, de los tejidos a los pulmones y exhalado, ¿no? Cuando hay demasiado dióxido de carbono. Dentro de la sangre, pues hay dióxido de carbono
disuelto en forma, como le digo, de bicarbonato, y hay gas de dióxido de carbono que está entrando a la sangre y saliendo de ella constantemente. Está un equilibrio que hay ahí entre el dióxido de carbono y el bicarbonato para mantener el pH de la sangre. Bueno, esta es una de esas enzimas que trabajan a velocidades altas. Ya miraremos más de cerca por qué esa enzima trabaja tan rápido, cuando hay otras que hacen todo lo contrario, con una o dos moléculas a producto en un segundo. Entonces, esas diferencias ya las vamos a entender. Bueno, hay enzimas como esa y hay enzimas que son proteolíticas, o sea, son enzimas específicas que rompen un péptido en una proteína, como en este caso que vemos aquí, en particular, en presencia, obviamente, de agua, que era lo que estábamos viendo hace un rato. Bueno, entonces, para cada uno aminoácido puede haber una enzima específica que rompe ese enlace. Esos son enlaces covalentes. Usted sabe que este enlace covalente es el enlace más fuerte. Si yo cojo esta proteína y la echo en una olla, ese enlace covalente no se me va a romper porque eso se esté cocinando a 100 grados. Se requiere una temperatura de quizás 200 grados para romper ese enlace sin enzima, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la enzima. Nosotros, permítame un momentito. Esos enlaces son extremadamente específicos. Entonces, ya lo miraremos más adelante cómo ocurren. Entonces, como sin enzimas se requiere una temperatura de 200 grados más o menos, entonces ese es uno de los motivos por los cuales nosotros esa temperatura no la tenemos en el organismo. La temperatura nuestra es de 37 grados y es ahí donde la enzima trabaja óptimamente. Y entonces, esas enzimas lo que hacen es bajar esa temperatura que se requiere para que ocurra la reacción, la bajan a un nivel fisiológico, que es el nuestro. Y entonces ahí ocurre la reacción y le ocurre de forma rápida. Ya nosotros vimos ahí en proteínas recombinantes el desarrollo que está viendo en eso, y en esto también hay un desarrollo con bacterias para la producción de algunos productos de interés nacional e internacional, como es el alcohol, por ejemplo, que vemos aquí, ¿no? Se puede producir en bacterias en grandes cantidades, pues todavía no es muy rentable, ¿no? Todavía no es muy rentable porque todavía el alcohol se puede sacar de muchísimas cosas y lo puede inclusive uno sacar en la misma casa con cuestiones bastante elementales. ¿Qué necesito yo para sacar alcohol? Pues necesito unas cáscaras de piña, o necesito zanahoria, o necesito remolacha, o necesito algo de ese tipo de gradaciones que se dan en la fermentación, ¿no? Y entonces, en esa fermentación, yo cocino esa fermentación, le pongo temperatura, le pongo, por ejemplo, 80 grados, y entonces el alcohol, el metanol, se evapora a 70 grados. ¿Qué más necesito? Necesito un condensador, ¿no? Y otro recipiente al otro lado que me reciba
el alcohol. Eso es todo. Entonces, empiezo a cocinar esa cáscara de piña después de haberla fermentado y a 80 grados y me sale el alcohol al otro lado, el metanol. Y ya con eso pues se hacen productos de diversas índoles o se utiliza para desinfectarnos, que está tan popular en estos momentos. Bueno, entonces esa es otra forma pues de utilizar esa técnica recombinante de la que discutimos hace un rato, ¿no? No solo para producir proteínas, sino este tipo de productos también. Bueno, no todas las enzimas funcionan solas, sino que las enzimas requieren de un cofactor, como vemos aquí. Un cofactor. Y un cofactor es o bien un grupo prostético o bien un metal. Puede ser un metal. En todo caso, ella cuando no tiene el cofactor se llama apoenzima. Cuando ella se une al factor se llama holoenzima y la holoenzima es la que es activa. Es la que es activa. Entonces, tenemos un ejemplo muy claro que fue la primera reacción que vimos aquí de la anhídrida carbónica que convierte el dióxido de carbono a bicarbonato. Esa es una de las enzimas que nos muestran aquí, ¿no? La anhídrida carbónica. Ella requiere de zinc. Ella sin zinc no funciona, es inactiva. Entonces se requiere zinc para que ella esté activada. Y ese es el cofactor de ella. Entonces la anhídrida carbónica sin el cofactor es una apoenzima y con el factor es una holoenzima y es una enzima totalmente funcional. Y así puede ser zinc, calcio, por ejemplo, la hemoglobina requiere hierro, ¿no? Profe, Aparte del hierro, sí, dígame. qué pena es que no se ve lo que usted está compartiendo. No sé si podría de pronto pues dejar de compartir y volver a compartir. Ah, no se ve. Ve, ¿y eso por qué? No se ve. Sí, ahí dice que se está compartiendo. Vamos a dejar de compartir y compartir de nuevo. Sí. Ahí ya ven. Pues en ese momento yo veo, no sé los demás. Está abriendo que el libro. No, no sé si es ese internet o qué cosa tan aburridora eso. Cambiarse uno de internet será porque, ¿qué más? Ahorita le aparece Word, que tiene Word abierto. Sí, no, qué cosa tan aburridora ese internet. Muy aburridor. No sé, eh, qué cosa tan aburridora. Ahí está el libro, mire. Sí, están viendo ahorita. Sí, señor, ahí estamos Sí, viendo. Bueno, pues yo estoy como viendo. les decía, la anhídrida carbónica es una de esas enzimas que tiene un zinc, y ese zinc es el cofactor, y sin el cofactor se llama apoenzima, y con el cofactor se llama holoenzima, que es totalmente eh, funcional, ¿no? Bueno, entonces eso pues ahí en cuanto a cofactores. Las enzimas, también aparte de la velocidad, también transforman energía de una forma a otra, ¿no? O contribuyen en esa transformación de energía, ¿no? Nosotros ya vimos en la introducción
que la monedita de oro que tenemos para trabajar a nivel energético es el ATP. El ATP es pues como la molécula que vimos para transportarlo más que todo, transportar ese ATP. Ya está en todas las reacciones que ocurren enzimáticas para aprovechar la producción de ese o la entrega de energía a una reacción para que ocurra, ¿no? Aquí hay unas figuras, no sé, ¿hay alguna otra figura por aquí que nos hayan citado? No. La 8, 1 y 2. Vamos a mirar esas figuras a ver de qué nos hablan. Figura 8.1. Sí, bueno, entonces en la figura 8.1 mire lo que nos hablan. Entonces, ahí nos están indicando el sitio donde la enzima rompe, hidroliza. Y esto es entre lisina o arginina. O sea, hay enzimas específicas que van y cortan la proteína justo aquí donde hay lisina o arginina. Y hay otras enzimas que van y cortan donde hay glicina, por ejemplo, prolina, y así sucesivamente. Cuando la proteína cae al estómago, nosotros consumimos proteína, ella cae al estómago. Allí el estómago, como ustedes saben, es un medio áspero, tiene un pH de 1, totalmente ácido. Las proteínas allí se denaturalizan totalmente, queda solo la cadena larga de la proteína. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que esto lo aprovechan las enzimas estomacales del estómago que vemos al final de este capítulo y la rompen. Hay enzimas para todos los aminoácidos. Y entonces finalmente la proteína queda convertida en aminoácidos en el estómago. Y esos aminoácidos son los que nosotros absorbemos para construir de nuevo las proteínas en sistemas dentro de la célula. Nosotros solo absorbemos proteínas enteras durante un periodo corto de nuestra niñez. Recién nacidos, por eso se ha dicho siempre que es importante que la madre amamante al bebé, porque en la leche van los anticuerpos que lo defienden de enfermedades. Resulta que el sistema inmunológico del niño pues no conoce nada extraño, es nuevo, ¿no? Por eso es que los niños se enferman tanto, porque el sistema inmunológico no reconoce nada. Él no tiene un historial inmunológico, sino que lo está empezando a construir. Y entonces es importante las defensas de la madre, que es el anticuerpo que él traspasa directamente y entero a su circulación. Pero eso ocurre solo, eso en realidad, pues yo no les puedo decir nada de eso cuánto dura, porque eso es una discusión bastante grande. Algunos hablan de 24 horas, que eso está abierto 24 horas y luego se cierra. Otros hablan de 6 meses y otros hablan de 2 años. Inclusive le recomiendan a las mujeres mínimo amamantar 6 meses. Y si lo amamanta 2 años, pues mejor. Según, pues, depende quién lo diga. Bueno, la cuestión es que de todas maneras el bebé tiene cierta protección por parte de la madre en ese sentido. Pero nosotros después ya no, después esos canales se cierran y ya nosotros tenemos que degradar la proteína como les acabo de indicar y absorber los aminoácidos y dentro de la célula volver a construir las proteínas necesarias para el organismo. Bueno, entonces aquí hay una hidrólisis, un rompimiento. Y así es que se degradan las proteínas en el estómago, con ese tipo de rompimientos.
Bueno, aquí está la figura 8.2. ¿De qué nos habla la figura 8.2? Miremosla, a ver, ahí está. Y entonces es la forma de transformar la energía de la que nos hablan ahí, ¿no? Debe de haber presencia de calcio. Ahí vemos otro cofactor. Y esta enzima se llama ATPasa. Esta la vemos detalladamente en el penúltimo capítulo, que es de respiración, la oxidación, la fosforilación oxidativa. Y entonces aquí lo que vemos es un consumo de energía, transformación de la energía. El calcio entra a la célula y el ATP se hidroliza para producir energía. Esto es un transporte activo en la célula porque requiere de energía. Bueno, eso es lo que nos quieren o nos indican con este capítulo que tenemos aquí. Las diferentes formas de energía que hay, y eso lo vemos, como le digo, en respiración. Bueno, entonces estas enzimas están catalizadas, están clasificadas en base al tipo de reacción que ellas hacen. Hay, aquí nos indican una tabla que es la 8.3. Hay un grupo pequeño de esas enzimas. No es un grupo grande, es un grupo pequeño. Ahí está la tabla 8.1, la 8.2 y la 8.3, que es la clasificación de ellas. Pero podemos mirar estas tablas también aquí. ¿De qué trata? La 8.1, pues aquí nos demuestran cómo funcionan las enzimas. Si nosotros miramos, por ejemplo, la primera enzima, la OMP de carboxilasa, ¿no? Entonces vemos de que una reacción sin la enzima se demora 78 millones de años, ¿no?, para ocurrir. Y si está la enzima presente, se demora, cataliza 39 moléculas por un segundo. Entonces ahí vemos la diferencia tan enorme que hay entre una enzima catalizada, entre una reacción catalizada y una no catalizada. Al final de estas enzimas vemos la anhídrida carbónica. Y aquí vemos que para convertirse un dióxido de carbono a un dióxido de carbono a ácido carbónico se demora 5 segundos. Entonces eso es mucho tiempo. Podríamos intoxicarnos, obviamente, si cada 5 segundos la molécula va a convertir un dióxido de carbono en bicarbonato. Eso significaría que al minuto solo convertiría 12 moléculas. Y significaría que 12 por 60, entonces serían 720 moléculas por hora. Entonces eso es una locura porque se producen millones y millones de esa molécula. Y entonces lo que hace la enzima, como vemos aquí, esta es la reacción catalizada, cataliza 1 millón de moléculas en un segundo. Y entonces evita que nos intoxiquemos. Bueno, este valor que hay aquí, que vemos aquí, es como si amplía las reacciones sin catalizar con las reacciones catalizadas. Entonces vemos de que son miles y miles de veces lo que llega a catalizar una enzima, una reacción. Bueno, en la tabla 8.2 vemos las coenzimas de las que hablamos.
Esas coenzimas pueden ser, normalmente son estas vitaminas. Todas estas son vitaminas que nosotros tenemos, ¿no? Y esto funciona como grupo prostético o cofactor en muchas reacciones enzimáticas. Esto lo vemos en metabolismo. O hay una cantidad de metales, como vimos la anhídrida carbónica utiliza el zinc, el ATP, el calcio que no está aquí. Y estos son los componentes que se utilizan o que utilizan ciertas enzimas para activarse y convertirse en una enzima. Y la tabla que nos habla de las clases de enzimas, que fue donde estábamos, las clases de enzimas que hay. No hay sino 6 clases de enzimas, como ustedes ven aquí. Están las oxidorreductasas, que son las que se oxidan y se reducen al mismo tiempo. O sea, reciben electrones y vuelven y los entregan. La función de la enzima en una reacción es justo eso, servir como mediador. La enzima no actúa ahí ni regala nada, ni pierde nada, ni absolutamente nada. Ella está ahí para facilitar la reacción. Digamos, donde se necesitan electrones, ella va y la entrega. Donde se necesitan entregar electrones, ella los recibe. Y esas son las que se llaman oxidorreductasas. Entre esas, por ejemplo, la lactato dehidrogenasa. Entonces, esta pertenece a una clase. La clase 2 o a la clase 1. La clase 2 son las transferasas, que transfieren algún grupo, fosfato, amoníaco, lo que sea, ¿no? Ellas transfieren, transportan, ese es el grupo número 2. Luego están las hidrolasas, que fue las que vimos, las que rompen un enlace covalente. Esas son llamadas hidrolasas. Luego están las ligasas, las liasas, ¿no?, que rompen un grupo y forman enlaces dobles. Ahí tenemos la fumarasa, es una de esas. Aquí arriba teníamos las quimotricinas que están en el estómago y aquí la fumarasa que está en el ciclo de Krebs. Tenemos otro tipo de enzimas que se llaman isomerasas, que son las que hacen girar una molécula 180 grados y la convierten en una totalmente diferente. Hay una cantidad de medicamentos que son isómeros, ¿no?, racémicos. O sea, no es tan fácil. Cuando hablamos de medicamentos, racémicos, estamos hablando de que tenemos un medicamento que la parte activa es la destro o la leuro, ¿no? Cualquiera de las dos puede ser la parte activa. Entonces la otra es inactiva. Si yo tengo el 50% de cada una, pues entonces lo que tengo es la mitad del medicamento activado. Entonces de ahí que muchas veces es muy costoso un medicamento de estos, porque no es fácil llevarlo a un 80% de la parte activa y un 20% de la no activa. Entonces es costosísimo. Entonces este tipo de moléculas son las que hacen girar o mueven un grupo de un lado al otro. Y las ligasas, ¿no?, son las que unen un componente con otro. Bueno, estas clases, ustedes ¿cómo se van a encontrar ustedes estas enzimas? Con este nombre, ¿no? Si nosotros cogemos, por ejemplo, el grupo 1, entonces no es tan sencillo como que las oxidorreductasas son esas y ya, no, eso no termina ahí, sino que las oxidorreductasas están divididas en subgrupos. Entonces, ¿cómo se van a encontrar ustedes una enzima en la realidad? Se la van a encontrar como C y un número siguiente.
un número siguiente. Entonces, el número puede ser, digamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, eso me indica a mí de que esa enzima que yo estoy tratando, me dan la enzima y me dan ese número. Entonces, eso me indica a mí que esa enzima que yo estoy tratando pertenece al grupo 1, porque el 1 está de primero. Entonces, yo ya sé que pertenece a los oxidorreductasas, que esas oxidorreductasas tienen un subgrupo que es el siguiente número, que es el 2, y que ese subgrupo a su vez tiene subgrupos, y que esta enzima pertenece al subgrupo 3, y que ese subgrupo 3 a su vez tiene subgrupos, y que esa enzima que estoy tratando pertenece al subgrupo 4. Entonces no es tan sencillo, ¿sí? Eso, pero entonces cuando ustedes se la encuentren, se la van a encontrar como CE y el número 1, 2, 3, 4. Y entonces usted tiene que saber ese 1, 2, 3, 4 a qué grupo pertenece. Entonces es bastante complejo. Bueno, yo creo que lo dejamos ahí. Quedamos en el... pasamos al 8.1.3, la próxima clase. Entonces pongo aquí que seguimos en enzimas, capítulo 8 y 8.1.3. Ahí continuamos. Ahí continuamos para la próxima clase. Y Profe, hacer, sí, yo quería preguntarle acerca del quiz. hacemos el quiz. El quiz lo hacemos la próxima semana. En la próxima clase hacemos el quiz. Vale, ¿será que, bueno, varios compañeros tenemos la duda específicamente sobre de qué será el quiz? No, el quiz es de lo que se discutió aquí, de lo que ustedes hablaron. Netamente del artículo. Sí, claro, claro, claro. El quiz es netamente el artículo y a grandes rasgos lo que aquí se discutió. Por eso le digo que la participación del estudiante es muy importante porque el estudiante participa y entonces los estudiantes, el estudiante participa y entonces podemos, sacamos de ahí las preguntas, de eso que el estudiante habló. Entonces, de aquí salen las preguntas de lo que aquí habló Ortega, Sergio Martínez, Juan Mora y Luis Fernando Suárez, ¿no? Por eso el que habla, pues es el que probablemente pase más fácil el parcial, el quiz, perdón. Bueno, listo, entonces lo hacemos el próximo miércoles y continuamos a continuación con con el, con el capítulo de enzimas y traten de hacer el taller. Listo. Listo, profe. Sí, Bueno, señor. Gracias. hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego, Hasta luego, gracias. profe, Igual, gracias. Bueno, profe. hasta luego.